Muy buenas, ¿qué tal? Soy Javi, bienvenidos a mi canal. Estaba deseando hacer un vídeo como estos porque si ya estás dentro del mundo de las cámaras o si te quieres iniciar, es verdad que comprar el cuerpo de una cámara es un verdadero quebradero de cabeza. Pero antes de meternos en el ajo, vamos a ver primero por qué me compré yo la GH5, porque creo que cada uno tenemos nuestras propias necesidades y tenemos que tener siempre bien claro a qué nos queremos dedicar o qué queremos hacer con la cámara que vamos a comprar. Primero lo que yo buscaba era dedicarme profesionalmente al vídeo o hacer un muy buen material o al menos intentarlo, porque quien compra este tipo de cámaras está buscando realmente calidad de vídeo, una calidad de imagen muy buena, dejando en un segundo plano el tema de la fotografía. Con esto no quiero decir que hagan malas fotografías la GH5, ni mucho menos. Yo siempre que voy de viaje hago un montón de fotografías y estoy bastante contento con el resultado de esta cámara. Pero es verdad que hay modelos full frame de Nikon o de Canon o incluso de Sony que hacen un muy buen trabajo pues por la mitad de precio de lo que cuesta esta cámara. Por último, en tercer lugar, para mí era un requisito muy importante el tema del precio, porque tenía un presupuesto bastante ajustado, no me podía gastar más de 1.300 euros. Y creo que esta cámara lo mejor que tiene es el precio que tiene para las especificaciones que ofrece. Ten en cuenta que voy a comparar esta cámara con otras que tienen un rango de precio muy superior, la Sony A7R2, por ejemplo, que cuesta 2.000 euros, o la Canon EOS R, que cuesta 2.000 euros también en Amazon, e incluso con la Canon 1DX Mark II, que está por 5.600, que es una verdadera bestia, pero vas a ver cómo la GH5 por 1.300 euros puede incluso hacerle frente a esta cámara. La he comparado con modelos muy superiores o en un rango de precios mucho más alto porque en realidad por menos de 1.300 euros la GH5 no tiene rival en especificaciones técnicas. ¿Merece la pena la GH5 ahora respecto a su competencia? ¿Es necesario a lo mejor gastarse más para lo que necesitamos? Para eso hay que ver las 5 especificaciones técnicas para hacer un vídeo de calidad. Bien, lo primero que se nos viene a la cabeza cuando queremos hacer un vídeo que se vea realmente bien es el tema de la resolución. Ahora mismo el estándar sigue siendo 1080, pero a medida que pasan los años el 4K será el requisito mínimo, por lo que nuestra cámara tiene que grabar 4K si queremos que esté actualizada al menos en los próximos 5 años. El 6K solo está en los modelos más caros como las cámaras RED, que cuestan más de 50.000 euros. Realmente es un formato que le quedan al menos 10 años para que un usuario normal sea capaz de visualizarlo en su televisión o incluso en sus móviles sin gastarse un dineral. Aquí lógicamente si te vas a gastar 1.000 euros la cámara seguramente tenga resolución de 4K. Pero lo más importante es ver a qué velocidad de fotogramas es capaz de grabar esos 4K. Por lo que nos movemos al segundo punto, que son la velocidad de fotogramas. Básicamente, cuantos más fotogramas sea capaz de grabar nuestra cámara, más vamos a poder reducir luego la velocidad en Premiere. No todas las cámaras son capaces de grabar eso. Por ejemplo, la Canon EOS R está capada a 24 FPS, la Sony A7R también está capada a 24 FPS y solo los modelos superiores como la 1DX Mark II es capaz de grabar a 60 FPS como la GH5 en 4K. El tercer aspecto más importante es el color, y si hay algo que la GH5 hace muy bien es cómo interpreta todos los perfiles de color, las pieles de las personas y el nivel de realismo que tienen los colores a través de esta cámara. Además puedes grabar en una profundidad de color de 10 bits, lo que permite manipular el color sin miedo a romper la imagen o que aparezca el efecto banding, que son saltos de degradados de color. La mayoría de las cámaras solo graban en una profundidad máxima de 8 bits, lo que significa que la imagen se podrá reproducir en 255 colores en una vez. Es decir, grabar en 10 bits ofrece hasta 4 veces más información de color que en los 8 bits. Bien, el cuarto elemento más importante para hacer un vídeo de calidad sería la estabilización. Para mí esto fue un tema decisivo a la hora de comprarme la GH5 porque realmente la estabilización que tiene esta cámara dentro del cuerpo no tiene rival, es brutal. Es un estabilizador de 5 ejes que te permite prácticamente hacer unos planos totalmente estables con la cámara en mano. Básicamente con un poco de práctica y usando la cinta como un segundo apoyo, andando cámara en mano, parece perfectamente que estás utilizando un gimbal. Incluso si te sale un poquito más movido, puedes recurrir a los estabilizadores de deformación en Premiere. Para mí eso fue decisivo porque los viajes que hago siempre voy bastante cargado con la mochila y bueno, cualquier cosa que me pueda quitar como gimbals o todo eso, pues me viene muy bien. Es verdad que los otros modelos de Canon y Sony tienen también estabilizadores de 5 ejes, pero créeme que este marca la diferencia, es increíble cómo funciona. Y bien, por último, el quinto aspecto más importante ya son cosas más subjetivas que le damos más importancia o no
a la hora de hacer nuestros vídeos. Yo, por ejemplo, necesitaba 2 ranuras de SD porque iba a grabar muchísima cantidad de vídeos, por lo que no me podía permitir quedarme sin espacio. O, por ejemplo, también es resistente al agua. El panel LCD se ve bastante bien en la luz. Además es retráctil, puedes hacer videoblog, plano desde abajo con bastante facilidad, no entorpece a los gimbals, pesa menos de 500 gramos, es bastante ergonómica, tiene botones customizables, las baterías duran bastante, más de 2 horas cuando grabas a 4K 60 fps. Pero bueno, ya eso son cosas más secundarias que creo que ya cada uno le da más importancia, menos, pero creo que esta cámara tiene muchas pequeñas cositas que marcan la diferencia luego a la hora de grabar. Bien, viendo todo esto parece que es la cámara perfecta porque graba 4K 60 fps, tiene un estabilizador de 5 ejes, graba a una profundidad de bit de 10, es brutal, pero, y siempre hay un pero, sobre todo por la diferencia de precios que hay con las otras cámaras, el sensor de esta cámara es muy pequeñito, es un sensor micro 4 tercios y esto tiene sus cosas buenas en el vídeo y sus cosas malas. Hay que saber cómo afrontarlas, lógicamente, pero bueno, lo primero, que al tener un sensor de micro 4 tercios, en situaciones de poca luz, la cámara sufre mucho. Vamos, básicamente, cuando te pasas de un ISO de 800, la imagen empieza a verse con demasiado grano, por lo que pierde mucha calidad y muchas veces no nos sirve para el vídeo. En un set de grabación tenemos luces, focos y a la hora de hacer cortometrajes da un poco igual, pero para vídeos de viajes, deportivos, bodas, hay que saber cómo afrontar el tema del ISO, pues para que no fastidie todas nuestras imágenes. Yo lo que hice fue comprarme un objetivo muy luminoso, un Sigma 1835 que tiene f1.4, que además con el adaptador te reduce un paso en el diafragma, que es a 1.3, y notas bastante la entrada de luz al sensor y más o menos con eso lo puedes paliar. El segundo problema que tiene un sensor micro 4 tercios es encontrar una lente gran angular, porque el factor de recorte de los sensores micro 4 tercios juega muy a nuestra contra cuando queremos hacer planos muy angulares. Es decir, si queremos el equivalente de un 20 mm en una full frame, deberíamos comprarnos una lente de 10 mm. Estas lentes no suelen ser de mucha calidad, las de micro 4 tercios, o si las hay son realmente caras. Muchos de nosotros lo que hemos hecho es comprar estos adaptadores de aquí que reducen el factor de multiplicación de 2 a 1,4, que es el equivalente de un sensor APS-C, convirtiendo además la montura en una montura Canon, por lo que puedes meter cualquier lente Canon y añadiendo además una parada más de diafragma, por lo que son incluso más luminosos usando el adaptador. Antes costaban mucho dinero porque Metabones tenía el monopolio, pero han sacado otros adaptadores que hacen el mismo trabajo por menos de 150 euros, por lo que con un adaptador y un Tokina 11-18 por ejemplo, consigues una distancia focal equivalente a una full frame de 11 x 2 x 0,71 de 16 milímetros. Más que suficiente para planos angulares. El tema de los angulares, bueno, es un fastidio, pero se puede arreglar un poco con el tema de los adaptadores, pero la buenísima parte que tienen estas cámaras es que el factor de multiplicación también juega a nuestro favor si queremos comprarnos lentes teleobjetivo de más de 100 milímetros, porque el factor de multiplicación pues será en vez de 100, 200 milímetros, por lo tanto para vídeos documentales o deportivos, todos estos vídeos en los que no podemos acercarnos físicamente al sujeto y necesitamos usar distancias focales mayores, el factor de recorte pues nos va a ayudar a conseguirlo. Bien, el último inconveniente que tendría la GH5, por mucho que diga la gente, el tema del autoenfoque, la GH5 lo lleva fatal, aunque se haya actualizado hace un par de meses al último firmware, pero no sigue funcionando realmente bien. Es verdad que con las lentes nativas de Lumix de Panasonic, yo tengo la de 25 milímetros, funciona un poquito mejor, pero no puedes compararlo con el estándar que tiene Canon o con el estándar que tiene Sony, que funcionan perfectamente y son mucho más fiables de lo que nos ofrece la GH5. También es verdad que si te vas a dedicar a vídeo puramente, yo el autoenfoque, si te soy sincero, no lo he utilizado nunca. Para cortometraje, ni para vídeos de anuncios, ni para reviews, no lo uso nunca. Viendo los inconvenientes que tiene la GH5 a la hora de grabar en situaciones de poca luz o lo poco exacto que es el autoenfoque en algunos momentos, creo que esta cámara está muy destinada para la gente que quiere hacer vídeos de ficción, vídeos muy cinematográficos, anuncios, todo ese tipo de cosas, por el tema de que no necesitamos el enfoque, o porque si estamos en set de grabación tenemos iluminación, tenemos focos y no requerimos demasiado ISO. Para todo eso es perfecto. Y si eres un videógrafo que se va a dedicar más a lo mejor a videoblogs, a reviews, todo ese tipo de cosas que necesites el autoenfoque
muy exacto. Creo que no es la cámara perfecta para ellos. Bueno, espero que te haya servido mi experiencia con esta cámara. Creo que es una cámara que hasta que aprendes 100% a manejarla pueden pasar años y años y años. Tiene muchísimas características, muchísimo potencial, pues para que no te aburras y para que puedas explayarte todo lo que necesites y sacar toda la imaginación que quieras. La GH5 siempre va a cubrir todas tus expectativas. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete, porque seguiré subiendo más reviews de este tipo. Intentaré ser lo más sincero posible en todos estos temas, como he sido en este mismo vídeo, y espero verte pronto por el canal. ¡Hasta luego!